El agradecido soy yo, en primer lugar. Estoy agradecido por la invitación, por la participación en el curso, que es de mucho contenido, es un curso realmente muy fuerte. Y también honrado, digamos, honrado por las clases anteriores, participar en un espacio en el cual hubo tantos expositores y expositoras de tan buen nivel y muy buenas exposiciones además. Así que la primera preocupación es estar a la altura de las circunstancias, después veremos cómo funciona. Mi idea en términos de cómo está estructurada la clase de hoy, como bien dijo Claudia, tiene una limitación que es el tiempo, así que uno puede trabajar en los grandes títulos. Mi objetivo principal es que ustedes se queden con algunas cuestiones que puedan explorar y que representan claramente lo que es el sistema presupuestario en el sector público. Así que en ese contexto yo lo voy a relacionar en una primera parte de mi conversación con la planificación propiamente, cómo se relaciona el sistema de presupuesto público con la planificación estratégica. Y en una segunda parte, algunos detalles que tiene este sistema que exigen fortalecer determinadas capacidades de gestión, que es uno de los indicadores que nos plantea Carlos Matus como variable clave en una gestión de gobierno. Por lo tanto, como ya dije, la clase está estructurada en una lógica matusiana, o sea, siguiendo el sendero de Carlos Matus y particularmente, como ya entramos en una cuestión mucho más metodológica, siguiendo el sendero de Jorge Sotelo, que dejó abierta la clase anterior la necesidad de esta rigurosidad metodológica y sobre todo la relación que por una cuestión de tiempo él tampoco pudo llegar, ¿qué relación tiene una planificación situada respecto de los sistemas de gestión y en particular el presupuestario, que es en la relación que tenemos con los organismos el peor sistema, por lo mal que nos tratan en términos de presupuesto, por el problema que tenemos de diálogo con las áreas administrativas, porque no entendemos la jerga y por un montón de cuestiones. Siempre tenemos esa excusa de que el sistema de presupuesto o el presupuesto no nos permite hacer todo lo que quisiéramos hacer. Entonces, entrando en el tema, el presupuesto como sistema forma parte, si hacemos una mirada general del gobierno, de la gestión de un organismo, forma parte de un grupo de sistemas que interactúan en la gestión. Hay un primer sistema, que es el sistema clave, que es el sistema que le da direccionalidad a la gestión de gobierno, en donde está la planificación propiamente dicha, y es el sistema que de alguna manera define hacia dónde camina ese gobierno. Conviven con esto otros sistemas, por ejemplo, un sistema que es el de diseño del Estado, o sea, cómo se trabaja en el Estado, qué normas deben cumplirse para diseñar una estructura, cuáles son los regímenes de personal, los convenios colectivos, es decir, el sistema que determina la morfología de ese Estado, o de ese organismo en particular. Podemos asociarlo con el Estado en general o con un organismo en particular. Un tercer sistema, que es el sistema de control, propiamente, o sea, la auditoría. Todo un gran sistema creado por la Ley de Administración Financiera en el año 1991, que integran la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, que es el sistema encargado de verificar el buen manejo de los procesos, los procedimientos, el uso de los recursos y la auditoría externa. Y un cuarto sistema, que es el sistema de administración de los recursos, que es en donde está el presupuesto, además de los sistemas de administración del personal y todos los recursos que se manejan en el Estado. Deberían, en teoría, integrar un gran sistema. La primera debilidad que vemos es que estos sistemas dialogan solamente consigo mismo, no dialogan con los demás. Entonces ahí tenemos una primera dificultad en términos genéricos en la gestión. Nosotros nos vamos a focalizar en el sistema de administración de recursos y particularmente, en mi caso, el sistema presupuestario. ¿Qué tiene que ver el sistema presupuestario
con la planificación. Según el Ministerio de Economía, si ustedes buscan la definición, el Ministerio de Economía les dice que el sistema presupuestario es una herramienta de política económica y de planificación gubernamental. Esa es la aspiración en términos de la definición del sistema. Además, un dato importante, el presupuesto es la ley de leyes del funcionamiento de la administración pública. Nada se puede hacer si no está previsto en la ley de presupuesto. Es la ley que determina todo el funcionamiento de la administración, por eso genera todo este proceso de negociación y de revisión permanente y todo se discute en ese marco. Entonces, desde distintos enfoques uno lo puede plantear como una restricción y en otros casos puede ser poder manejarse dentro de ese esquema que a veces nos da cierto grado de libertad. Así que entrando ya en este planteo que hacía Jorge en la clase anterior, que es, ahora sí nos ponemos con un poquito más de rigurosidad metodológica, no los voy a aburrir acá explicándoles cómo funciona el presupuesto, ni mucho menos, simplemente ver cómo es esto en términos lúdicos, o sea, el juego presupuestario. Vamos a hablar del juego presupuestario. En las clases anteriores aparecieron muchas cuestiones que tienen que ver con el presupuestario y con la planificación y que siguen el sendero de Carlos Matus. En las primeras clases, Felipe fue claro en cuanto a la definición del triángulo de gobierno y Felipe se focalizó mucho en la necesidad de gobernabilidad. Él hizo mucho hincapié en ese aspecto. Claudia y Carlos nos marcaron mucho cómo fue el contexto en el cual se pudo dar determinado esquema de planificación y los cambios de política según la época, con lo cual, Claudia y Carlos, en la cuestión histórica. Después, Carlos Vila marcó mucho el tema de la complejidad. La complejidad, la necesidad de formación. Moca también marcó el tema de la complejidad a partir de esa visión de un nuevo orden que responde a distintos parámetros. Es decir, todos de alguna manera nos fueron diciendo cómo es esta cuestión de análisis de la planificación en un esquema matusiano. María también marcó un elemento que es clave en la visión de Matus, que es los distintos actores. Y marcó mucho el término de presidir. Esta idea de que el plan precede y preside a la acción. Entonces, eso nos indica de alguna manera que en esta capacidad de gestión que vamos a analizar hoy es muy, muy importante la necesidad de incidir, de llevar adelante y no ser meramente descriptivo en las situaciones. Jorge incorporó un concepto que es el de producción institucional, que es el que yo voy a tomar para relacionar la planificación con el presupuesto en esta primera parte. ¿Qué quiere decir la producción institucional? Que los organismos públicos producen. Y esto no es una visión productivista, producen bienes y servicios que se entregan a la gente, a veces directamente, a veces indirectamente. Esto lo que nos está marcando es un desafío en términos de gestión, que es el saber qué hacer con los recursos. O sea, no estamos hablando de administración, estamos hablando de gestión de los recursos. ¿Por qué voy a entrar en este concepto de producción institucional? Porque la producción institucional nos define que tenemos acciones que vamos a llevar adelante, recursos con los que vamos a contar, equipos de trabajo, de insumos, bienes y plata, fundamentalmente plata. Y eso lo tenemos que transformar en productos concretos, en un DNI, en un plan social, en un subsidio, en una atención en el hospital o en una atención en cualquier organismo para un trámite, el que sea, en cualquier nivel de gestión. Hasta ahí sería una descripción meramente de proceso productivo. ¿En dónde interviene la planificación acá? Cuando yo produzco para obtener resultados.
El proceso de planificación situada en términos de Matus lo que nos está indicando es que nosotros tenemos que hacer un muy buen procesamiento de los problemas que vamos a atacar. Y ese procesamiento de problemas nos tiene que llevar a una definición de resultados que nosotros queremos alcanzar en determinado sector. ¿Qué es un resultado en estos términos? Es un cambio verificable en una situación concreta de un beneficiario de mi política. Eso es un resultado. ¿Qué son los productos? Es lo que nos relaciona con la comunidad. Es lo que nos relaciona con otras áreas. Es lo que la gente ve de la organización. Algo que Claudia siempre hace mucho hincapié es, si no tenemos esta buena relación con la gente, la gestión no es buena, por más que estemos de acuerdo ideológicamente hacia dónde camina. Pero en los hechos, el juego está en cómo nos relacionamos con las personas, qué reciben desde el aparato estatal. Insisto, en cualquiera de los niveles. Entonces, ¿cómo se juega el presupuesto acá? El presupuesto es la expresión financiera de la planificación. Y si no es la expresión financiera de la planificación, es una descripción de un modelo totalmente conservador que lo único que nos está diciendo es: esta es la plata que tenés para comprar las cosas que necesitas comprar el año que viene. Y nada más que eso. Entonces, yendo al ejemplo que yo daba de la entrega de bienes o servicios, nosotros podemos tener un organismo que sabe que por la plata, por los recursos con los que cuenta, puede producir 300.000 DNI por año. Los producimos muy bien, son de muy buena calidad, los entregamos en tiempo. 300.000 es lo que nos alcanza la plata para producir eso, es nuestro presupuesto. Y llevamos adelante la gestión. Mirado desde el punto de vista de la política y la necesidad de intervención de la política, esto que Matus plantea como la necesidad de intervenir en el juego social para lograr un propósito calculado, es que yo puedo visualizar que mi política no es entregar DNI. El DNI es ni más ni menos que un instrumento que lo que hace es ayudar a garantizar la identidad de las personas, entre otras cosas. Y me doy cuenta que tengo 4 millones de personas indocumentadas porque por ahí no pueden acceder porque el DNI es caro. O como nos ha pasado en otro momento, que en determinadas provincias no se inscribían a los chicos recién nacidos porque las madres no podían pagar el DNI. Con lo cual, esto impactaba no en el registro de las personas, sino, por ejemplo, en la tasa de mortalidad infantil, por cómo se determina la base de análisis. Entonces, pensarlo en términos de productos tiene que ver con pensarlo en términos de resultados concretos. Es cómo quiero interferir en determinado sector a partir de mi producción institucional. Y eso lo determina un proceso de planificación claramente situacional que necesariamente tiene una visión transformadora de la realidad. Si no, simplemente nos quedaríamos con la lista de las cosas que vamos a comprar el año que viene y estamos todos más que contentos. ¿Por qué voy a esto? Porque Felipe en su momento, y después algunos expositores más lo trataron, el triángulo de gobierno que Matus define tiene un vértice que es el proyecto propiamente, otro vértice que forma parte de la base, que es la gobernabilidad, y otro vértice que es la capacidad de gestión. Pero hay un detalle, que todos lo saben, pero está bueno resaltarlo. El triángulo siempre tiene que ser equilátero. Un triángulo demasiado isósceles, con la punta muy alta, sería un proyecto demasiado fantasioso para la capacidad y la gobernabilidad que yo tengo para llevarlo adelante, de la rúa. Néstor se encuentra con un proceso que le exigía desafíos muy fuertes y con una base de sustentabilidad muy baja. ¿Qué es lo que hace? Trabaja en generar mayor gobernabilidad.
y trabaja en generar mayor capacidad de gestión. No se queda con la idea de, bueno, esto es lo que puedo hacer, entonces bajo el perfil del proyecto que espero. Busca ampliar la base de gobernabilidad que Jorge también la refirió. Es cómo trabajar en esa acumulación para lograr el equilibrio y que el triángulo sea equilátero. Entonces, en este esquema nos podemos encontrar con triángulos con una base demasiado amplia y un vértice de proyecto muy bajo, lo cual nos estaría indicando que es una gestión absolutamente conservadora, sin ningún tipo de desafío y muy basada en los procedimientos administrativos. Cumplimos con todo, ejecutamos bien el presupuesto, no nos importa demasiado los resultados que logramos hacia afuera. O a la inversa, una fantasía absoluta con promesas electorales cuando después no sabemos cómo ampliar esa base de gobernabilidad y esa capacidad de gestión. Esto lo que nos está diciendo también es que esto es un juego que uno tiene que saber jugar, sabiendo qué proyectos tiene y con qué cuenta para llevarlos adelante. Si nosotros tenemos un triángulo equilátero y volcamos un poco el triángulo y dejamos en una punta la capacidad de gestión, la figura es muy simple. Como bien usa Mato, figuras muy simples porque son muy potentes conceptualmente, es una persona con la estatura suficiente para estar bien paradita sobre los sistemas que maneja y con la cabeza mirando claramente el proyecto al cual apunta. Ese es el otro trabajo que nosotros debemos hacer cuando nos planteamos un modelo de planificación y de gestión estratégica más situado. Es cómo percibimos, y acá le dejo a Claudia, digamos, ya un tema, esa capacidad de gestión en términos de una cabeza técnico-política. Es decir, alguien que sea experto en lo que hace, pero que entienda que esto se hace para algo y que esa decisión la toma otro, que no la toma el especialista. Este diálogo es fundamental. Yo voy a introducir acá una anécdota que tiene que ver con el juego, pero que me parece que ayuda a entender esta cuestión. Hace muchos años, conversando con un director técnico de una selección argentina, lo que le preguntábamos era cómo hacía él para que todas las estrellas que tenía en su equipo pudieran coordinar lo que él pedía. ¿Qué tan complejo era eso? Entonces él decía, al revés, no es complejo. Los que son especialistas te piden información. No pretenden ellos que vos hagas lo que ellos hagan. Ellos son los que te piden información, pero te piden información respecto de a dónde querés que vayan con lo que ellos saben hacer. No te están diciendo lo que vos tenés que hacer. Te exigen que vos tengas esa capacidad de direccionarlos hacia dónde querés que se muevan, para que sea mejor aprovechar su sabiduría. Ahora, eso no los transforma en decisores, los transforma en expertos en lo que saben hacer. Muy pocos son los que sobresalen y son los únicos que entienden todo el juego. Maradona, Ginóbili, Néstor, Cristina. Tienen momentos de desprolijidad, tienen momentos de equivocaciones, pero entienden todo el juego. Saben jugar en toda la cancha, saben incluso cuándo tienen que salir, porque saben el juego que se está jugando. Entonces, la necesidad de fortalecer esta capacidad de gestión también tiene mucho que ver con la capacidad de diálogo que hay entre la política y la técnica. Las jergas, los momentos. Cuando yo pido presupuesto me hablan de inciso, cuando pido que me funcione mejor la máquina me hablan de no sé qué cosa. Nunca entiendo muy bien qué es lo que me están contestando y si me lo van a hacer o no me lo van a hacer. Y esto a veces nos lleva a confiar demasiado en que las cosas se van a solucionar y el no conocer cómo funcionan esos sistemas nos lleva a estos fracasos. Jorge decía algo muy cierto el otro día. No necesariamente el mejor ministro de salud es el que más sabe de política sanitaria o el mejor médico. Pero sí tiene que saber cómo es ese juego de los sistemas de administración.
Y les dejo un punto para que lo exploren porque no va a estar en esta clase, que es la relación, íntima relación que tiene con el presupuesto el sistema de compras y contrataciones. No conocer los vericuetos que tiene este sistema lo lleva absolutamente al fracaso, pero no porque no van a obtener los bienes en su momento, porque probablemente no los obtengan, al no entender cómo se juega ese juego, no solamente de la cuestión procedimental, también de quiénes son los actores. No tengan en cuenta que quienes más financian la obra pública en Argentina son los organismos externos. Y los organismos externos tienen normas muy específicas de cómo se contrata, y esas normas, casualmente, están muy preparadas para empresas que son de países que generan estas normas. Entender eso es lo que nos puede llevar a una muy buena planificación de nuestro presupuesto, de nuestras compras y de nuestros resultados de gestión. Por eso digo, tengan especial atención en los sistemas de compras. Y si lo voy a llevar a algo mucho más sensible, pueden quedar muy mal con gente muy amiga, a quien convocaron para trabajar con ustedes, gente experta que se entusiasma, que les compra el proyecto, se pone a trabajar y a los 4 meses se enteran que les faltaba un formulario y que como no tenían partida presupuestaria para ese trimestre, ese contrato no se puede hacer. Y no se va a hacer. Y lo único que ganaron fue una enemistad. Porque la persona que era amiga ya no lo es, ya no confía en ustedes y además no va a ir a trabajar. Y lo que trabajó no lo va a cobrar. Eso es conocer, no desde la expertise, sino entender que estas cosas están en el juego y saber a quién preguntarle para ver cómo funciona esto. Nos enojamos con los responsables de administración, nos enojamos con los responsables de compras, pero también es cierto que no sabemos muy bien qué preguntarle. Por eso digo, la capacidad está para fortalecer en los dos lugares. El experto que entienda un poquito más hacia dónde caminamos y nosotros no confiar solamente en el talento, sino también confiar un poquito en la ciencia y entender que ahí adentro hay algunos procedimientos a cumplir. ¿Por qué? Porque las áreas administrativas conocen muy bien el riesgo de un error administrativo. Y en el Estado uno va preso solamente por un mal manejo presupuestario. No mucho más. Todo lo demás son procesos sumariales, denuncias, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, compré una cartera con la caja chica y estoy en la justicia. Es así. Porque el sistema presupuestario no me permite salir de eso. Yo puedo gastar solamente en lo que me dice. Y un detalle, no me puedo endeudar, excepto que sea aprobado por el Congreso. Esta es una primera parte. ¿Qué tiene que ver con la planificación? Cuando uno formula el presupuesto, nos piden, como primera medida, el formulario de políticas del organismo. Segunda medida, ¿qué recursos tenés para llevarlos adelante? Tercero, ¿qué metas te propones? Nos están pidiendo exactamente lo mismo que nos pide un proceso de planificación. La diferencia en dónde está. Es que en vez de discutir los recursos, discutimos los resultados. Decimos, ¿qué queremos lograr? Y en función de eso pedimos recursos. La secuencia de producción es siempre la misma. Recursos, acciones, productos, resultados, impacto. Siempre la misma. La diferencia está en dónde me paro para analizar eso y desde dónde negocio. Si solamente me quedo con la idea de la plata que me dieron y produzco lo que puedo, o me paro en los resultados que espero y desde ahí negocio recursos. En un marco de planificación claramente situada. ¿Por qué? Porque hay muchos actores en este juego y hay mucha incertidumbre. Y el presupuesto es un proceso que también tiene esta complejidad. Nosotros en mayo, ahora, estamos empezando a formular el presupuesto del año que viene. Cuando todavía no sabemos ni cuánto va a ser la inflación,
no sabemos en dónde va a estar el tipo de cambio y ni siquiera empezamos a ejecutar en algunos organismos el presupuesto actual. Ya en este momento yo estoy empezando a pensar la política presupuestaria para el año que viene. O sea, es un proceso de planificación permanente y, como bien decía Matus, son apuestas. Yo me tengo que sentar diariamente y analizar y evaluar qué es lo que está pasando en este proceso de ejecución del presupuesto y de la gestión, y estar negociando permanentemente los recursos en función de los resultados de política que me propuse en el momento de la planificación. Detalle, para tirar títulos. En los 4 sistemas que yo nombré, en los grandes sistemas que intervienen en la gestión, en ninguno está la evaluación. Solamente prevalece la auditoría, pero no hay una cultura de la evaluación, porque tampoco hay una cultura de la planificación, claramente. O sea, no podríamos estar evaluando cosas que no planificamos. Esa función siempre termina en un área externa que evalúa en función de su propia visión de la cosa. No intervienen los actores concretos que estuvieron en el proceso. Lo mismo nos pasa, más de una vez lo hemos dicho con Claudia, con Jorge o con María también, es una primera visión de dónde puede haber un problema en esto, es cuando existe un área específica de planificación, que es para los decisores, como nos aburre un poco la planificación, decimos, planifica vos, decime qué es lo que habría que hacer y vemos. Poco participativa, y en esto quiero resaltar, sé que estoy hablando mucho de Jorge, pero yo lo respeto, además es un amigo y compartimos la gestión. Si ustedes vieran el proceso que hizo Jorge en AFIP para el armado del plan estratégico, no paró, no lo tuvo armado hasta que no habló con todos, no participaron todas las áreas, no recabó todos los elementos, o sea, claramente un modelo de planificación más participativo y con todos los actores en juego. Si no, lo llevamos a una idea más tecnocrática de, bueno, la planificación debería hacer esto, estos son los indicadores, el organismo siempre hace esto, con lo cual acá nos manejamos y estamos en un ámbito más cálido, si quieren. ¿Cómo voy con el tiempo? 5 minutos. Bueno, me corro un poquito a la cuestión presupuestaria. También esta figura de la producción institucional, que es la misma, es calcada a la que usa el presupuesto por programas, que es el que nosotros tenemos vigente desde el año 91, es exactamente lo mismo y nos pide la misma información. Lo que nos está diciendo es, si vos te tomás el laburo de hacer un buen proceso de planificación, vas a tener un muy buen presupuesto. No tengas ninguna duda. ¿Qué es un buen presupuesto? Y uno que lo vas a tener que estar siguiendo todos los días y negociando todos los días, no hay manera. Pero lo que sí es importante es que tus fondos estén asignados estratégicamente a lo que vos priorizás. Eso es fundamental. ¿Cómo se ve esto? En el sistema presupuestario, como ya les dije, planificamos con mucha anticipación, sobre todo cuando las variables se están moviendo demasiado. Ese es todo un tema. Después, cuando ya entramos concretamente en la ejecución del presupuesto, hoy el Estado argentino, ya sea nacional, provincial o municipal, se encuentra con otra complejidad, que son las políticas transversales. Y eso nos exige también una mayor capacidad de gestión que tiene que ver con la coordinación y con la interacción entre las distintas organizaciones. Porque es muy fácil cuando uno tiene departamentalizada la gestión, y yo sé que de seguridad se hace cargo de seguridad, y que de obras públicas se hace cargo de los ingenieros, y que de la auditoría se hace cargo de los abogados y los contadores. Ahora, hábitat, género, niñez, ¿en qué organismo está esta inversión? Está en todos. Todos los organismos tienen una perspectiva de género, un tratamiento sobre lo que es la violencia laboral. Entender el hábitat como algo integral le presenta al sistema presupuestario esta complejidad que es cómo evaluamos ese tipo de política. Porque para mí es fácil, obra pública, y sí, están las paredes, están los caños, está hecho el piso, está el pavimento. Ahora, ¿estamos bien con la perspectiva de género?
¿La inversión que se hace es la razonable? ¿Falta inversión? ¿Por qué? O sea, hoy el desafío, como bien decía Vilas, este desafío de nuevos temas y nueva formación, también tiene que ver con entender esa transversalidad en la ejecución de los recursos del Estado. Ya no es solamente desde el punto de vista de un organismo particular. Hay un grueso de políticas que se leen. Nosotros hemos tenido con Claudia todo un debate con UNICEF, cuando UNICEF decía, no, niñez es solamente lo que ejecuta la Secretaría de Niñez. Perfecto. Y después nos aparecía en educación, en obras públicas, en un montón de lugares, inversiones que tenían que ver con el tema de infancia. Ahora, no se leía como una política uniforme, como una política con una direccionalidad concreta. Entonces, ahí también hay otra complejidad a abordar. Ese es un tema. El otro tema, para ir más rápido, así la dejo a Claudia con su tiempo. La lectura del presupuesto nos puede dar alguna información interesante de lo que es el proyecto de gobierno y de qué puede o no puede hacer el proyecto de gobierno. Yo traje algunos números, es un ejemplo, es una cuestión meramente metodológica, no lo tomen como un análisis de la realidad política. Nosotros tenemos el presupuesto, por ejemplo, 2021. Tenemos el 8% de gasto en personal, cuando en realidad la discusión es hay que achicar el Estado por la cantidad de gente que tiene. Ahora bien, por eso digo, entrémosle un poquito a esto. Sin embargo, el presupuesto de la provincia nos va a dar un altísimo gasto en personal. ¿Pero por qué? Porque la provincia tiene la policía, tiene los docentes, tiene la salud, que le fue transferida por Cavallo a principios de los 90 para que el gasto social desapareciera del presupuesto nacional y se pudiese negociar con el Fondo Monetario de una manera más limpia. Entonces, estas miradas es importante que las tengan para un análisis. Ayuda social, 13%. O sea, queremos matar a todos los planeros por el 13% del presupuesto en un momento crítico de la Argentina. Jubilaciones y pensiones el 34%, o sea, cuando yo asumo la gestión, ya sé que hay un 34-35% de mi presupuesto que yo no lo puedo usar. Eso es pago de jubilaciones, se fue. Por eso quieren recortar las jubilaciones. Porque ahí está uno de los gastos más difíciles y más inflexibles en términos de ir hacia la baja. Lo mismo que el gasto en personal, que es muy inflexible hacia la baja. En todo caso puede subir pero no bajar. Subsidios, 6% del presupuesto. En cuanto a impacto del presupuesto total, es el 6% en este momento. Servicios de deuda, 5%. Intereses, solamente intereses. Obra pública, si contamos todo, o sea, no solamente cemento, ladrillos y pavimentos, sino todo el equipamiento que conlleva, más las máquinas, más las compus, más todo lo que se entra en el patrimonio del Estado es el 11%. Entonces, prácticamente tenemos acá el 73% del presupuesto. Me faltan los gastos de funcionamiento y los insumos. ¿Cómo no va a ser situada una planificación si yo cuando tengo el presupuesto ya tengo casi un 50% que no puedo prácticamente ni tocar? Porque tengo que atender urgencias determinadas, como es en este momento la asistencia social, de la cual no me puedo correr, o porque estoy pagando deuda, o porque tengo que pagar las jubilaciones. Imagínense si este es el presupuesto nacional, lo que debe ser el presupuesto provincial. Solamente pagando sueldos. Entonces, un dato interesante es, en este tipo de clasificación que yo estoy haciendo, es analizar cómo se está financiando la obra pública, por ejemplo. Si el endeudamiento externo está yendo a financiar obra pública, que es lo mejor que nos podría pasar en nuestra casa,
comemos con el sueldo, pero cuando compramos el auto pedimos un préstamo. Cosa que probablemente no esté sucediendo en esta instancia. Que podamos estar financiando gastos corrientes, como pasó en los 90, a fines de los 90, que nos endeudábamos para comer. Lo cual ya es el primer paso hacia la quiebra directamente. Entonces, para ir cerrando, digo, acá tienen ustedes una parte de esta información que en el juego de los medios de comunicación y en el juego de los analistas presupuestarios es interesante explorar. Me queda un punto, que es la relación del presupuesto y la planificación con la cadena de valor público. Esto es la misma cadena de producción, pero pensando en el impacto. No solo en los resultados, sino en el impacto, que es algo descriptivo. ¿Por qué lo decimos así? Porque fíjense que en el presupuesto no se habla de inversión. Se habla de gasto corriente y de gasto de capital. La visión del gasto de capital sería la obra pública, la compra de bienes que van al patrimonio, pero ¿qué implica la inversión social? La inversión del Estado en el mediano y largo plazo. Eso es lo que podemos verificar en esta cadena de valor público, que es la misma cadena del sistema presupuestario. Es cuánto agregó a esta sociedad la mayor inversión en educación, la mayor inversión en asistencia social, en salud, cuánto mejor vive esta gente a partir de sostener estos procesos de producción pública. Es restrictivo, claramente, nos obliga a pensar muy bien en los procesos de planificación, en el análisis de los problemas, en plantearnos estas apuestas y entender muy bien cómo se juega este juego. Insisto, hay que entenderlo muy bien porque es un juego de todos los días. Dos cuestiones y cierro. Porque la negociación no es sencilla. No es que uno tiene un buen proyecto y sale. El proyecto lo tiene quien dirige y es el que prioriza. Y ese es el diálogo que tiene que empezar a entender. Me decía alguien muy experto, un viejo profesor muy experto, dice, vos vas a la Secretaría Privada del Ministro con tu proyecto y pedís hablar con el Ministro y te van a preguntar cuál es el tema. Vengo a pedirle plata para un proyecto. La persona que está en la Secretaría, que tiene muy bien el humor del Ministro, sabe si le va a ir a hablar de ese tema o no, y probablemente ese proyecto quede ahí parado y no haya nunca una reunión. Esa es la primera opción. La segunda opción es que te digan, ¿por qué no me lo mandas por mail? Y lo vemos. Lo mando por mail. Y hay una cuestión que también se la voy a dejar a Claudia, porque ella lo trabaja muy bien este tema. Todos podemos escribir 300 páginas de lo que hacemos todos los días, pero no podemos escribir ni media carilla de para qué las hacemos. Y lo que le duele a quien decide en términos de política es el problema que tiene que atacar. No le importa la cantidad de veces que yo voy a la oficina, con cuánta gente me reúne y demás. Es entender ese diálogo, cómo hablarle a alguien que tiene que tomar esa decisión. Conclusión, lo que me decía este viejo amigo es, armate una carpetita de 2 carillas y tenételas bien estudiadas en términos de cuál es el problema que está existiendo ahí y qué problema de política se presenta. ¿Por qué? Porque en el único lugar que vas a encontrar a este tipo es en un ascensor, de casualidad. En ese momento sacás el papel, se lo dejás y le explicás en 3 pisos y te fuiste. Y que el tema le quede en la cabeza. Es la única manera. Salvo que seamos muy amigos de la ministra o del ministro. Segundo punto. Siempre he planteado esto en función de una visión transformadora. O sea, no quedarnos tranquilos con lo que nos dan. Todo lo contrario. Entonces, cuando vemos que los fondos ya están preasignados, nos obliga mucho más a establecer un proceso de planificación para entender con lo que hay qué podemos llegar a hacer y si caminamos al proyecto que queremos. Voy a usar un término específico para esto, que no se tome como algo genérico, que es
si a mí me das este presupuesto y me decís esto es lo que puedes hacer, cuando no hay más opciones, la única opción es romper. No hay otra.